Usted tiene que leer la Gaceta, y no solo, por cierto, para saber lo que pasa en Iberoamérica, también para saber lo que pasa aquí. Pero bueno, y dicho esto ya, José Antonio Fuster, puedes cubrir el grupo de agradecimientos. Te das cuenta de que tenemos en el plató ahora mismo a la que va a ser la presidenta de Colombia en 4 o 8 años. Esta es la cuestión. Esa es la cuestión. Esto es lo que quería que me contaras. Ojo. Pues María Fernanda Cabal. Doña María Fernanda Cabal, muy buenas noches. Buenas noches. Según, esto no debería contarlo, pero ya, esta sabe que es viernes, bueno, según se sentaba me decía, yo soy de derecha a derecha y no tengo la culpa de nada. No tengo culpa de nada. Está muy bien, efectivamente. Es posible ser de derecha sin no tener complejo de culpa, es una gran cosa. En fin, no hay deudas históricas. Mentira. Usted es la senadora, que es la mujer más votada como mujer al Senado en Colombia. Así es. En un partido que es Centro Democrático, que por así decirlo es un partido liberal conservador. En un sistema político, por otra parte, complicado, donde los partidos no son como en España, que son estructuras semiministeriales que se prolongan durante el tiempo, sino que es otra historia de los partidos allí. Se forman y se deshacen con otro, en fin. Ha habido dos partidos tradicionales, liberal conservador, después ha habido alguna fragmentación que no es mala mientras no se acabe la institucionalidad de los partidos. Usted estuvo, como la mayor parte del pueblo colombiano, contra eso que se llamó proceso de paz con la guerrilla en Colombia. Claro. Totalmente. Hice campaña por el no y ganamos, y después Santos hizo lo que le dio la gana. ¿Por qué hizo Santos lo que le dio la gana? Es una cosa que es francamente complicada de entender, porque la traducción de eso en la práctica ha sido que un grupo objetivamente narcoterrorista le has otorgado poder territorial, aparte del poder de representación política, porque ellos lo valen, es decir, sin ningún tipo de refrendo popular por otra parte. Y es francamente complicado para cualquier, visto desde fuera. La impresión era, bueno, si Santos lo hace así, una cosa tan irracional, será porque hay motivos muy poderosos y por tanto legítimos. Pero por más que hurgas, motivos legítimos no aparece ninguno. ¿Por qué? Porque primero la propaganda de la izquierda es muy efectista. Ellos nos vendieron la paz y el que se opusiera era amigo de la guerra. Segundo, Santos, a mi juicio, pertenece a lo que yo denomino élite revolucionaria, que son estos ultra ricos, generalmente latinoamericanos, que les encanta tener complacencias con la izquierda. De hecho, se empatan. El hermano de él, abiertamente de izquierda, amigo de Tiro Fijo y de todos estos guerrilleros. Son licencias que se dan las élites de América Latina. Y esas mismas licencias son las que le sirvieron a él para, a través de la comunidad internacional, presionar a Colombia, para terminar firmando un acuerdo que es simplemente un pacto de impunidad. Desde entonces ha seguido habiendo violencia, es verdad que, en fin, transmutada en otras cosas. Ellos, la vieja guerrilla, entró formalmente en las instituciones, forman parte del paisaje político del país y ahora están en condiciones de, aliados con la izquierda, digamos, convencional, poner a su candidato, que es Petro, que es el señor ese de las gafas que aparece ahí en pantalla. Acuérdate que la izquierda siempre tiene licencias, entre otras, para la impunidad, porque juega a ser víctima, perseguida por el Estado, así hayan asesinado. Aquí se mueven entre la izquierda y la extrema izquierda sin ningún pudor. Por eso hoy Gustavo Petro no solo recibe el apoyo de estos guerrilleros que están condenados muchos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, hoy básicamente en la impunidad gracias al sistema y a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal diseñado a su medida, sino que tienen la capacidad de convocar incluso a quienes consideraron sus enemigos de antaño, que yo en el fondo no lo creo, que son los paramilitares. En la campaña de Petro todo cabe como en la de todo marxista. Enseguida le doy la palabra a José Antonio Fuster, pero me ha interesado ese que yo no lo creo respecto a los paramilitares. Es decir, ¿tú crees, por tanto, que formaban parte del mismo dispositivo de bandas armadas y nada? Es que el narcotráfico es una variable que te une todo y al final te une un solo negocio multimillonario. Por eso siempre se sabía que cuando habían disputas entre paras y guerrilla podían llegarse a acuerdos de control territorial para dejar pasar la droga. Siempre ha habido acuerdos. De hecho, se ha denunciado que Petro se reunía con Carlos Castaño, lo ha denunciado un ex M-19 que es Carlos Alonso Lucio. Siempre terminaron estos señores, eso sí, de la guerra, no nosotros, como nos llama hoy las FARC desde el Congreso, irónicamente, ellos siempre se han sentado, porque en ese sistema criminal ellos caben, ellos dialogan, ellos después disputan, después se asesinan, eso no importa, son códigos donde todo vale. Sí,
Bueno, sí. Sí, Sí, para que... en fin. Sí. Ya, hombre de honor, como dicen en Italia. Eso es, pues lo mismo, en fin. Bueno, estamos a las puertas de unas elecciones fundamentales, lo hemos dicho varias veces en este programa, fundamentales en Colombia, porque hay que recordar que hemos perdido para la causa de la libertad países como Perú, Chile, Bolivia, Argentina, pero Argentina ya lo perdimos, pero en los últimos 2 años Perú, Chile, Bolivia, Honduras va a una velocidad terrible hacia el despeñadero más ultraizquierdista. Nicaragua está como está, pues ya estaba. 7, hemos perdido parte de los Estados Unidos y a todo eso pues hay un fenómeno de reacción. Es decir, estamos perdiendo, pero también hay un fenómeno de reacción. Y eso es lo que interesa. Ahora mismo las elecciones, lo que vienen, va a ser una contienda entre 2 personas. Gustavo Petro, que es un terrorista, es decir, estuvo en un grupo terrorista y además... el M-19. Y además María Fernanda sabe perfectamente a qué se dedicaba ese grupo terrorista. Luego seguro que lo puede explicar bien. Estamos hablando de un tipo amparado por el Foro de Sao Paulo, es decir, por esa reunión de dictadores, es decir, internacional de la miseria, y por el Grupo de Puebla, que es esa especie de sucursal social en la que está gente tan estupenda como Zapatero, Adriana Lastra, Irene Montero. O sea, es como un estremecimiento. A todo esto... y enfrente va a tener a Fico Gutiérrez. Fico Gutiérrez no es el candidato del Centro Democrático, que era el partido hasta ahora más fuerte que había en Colombia de la derecha, que es el partido de Álvaro Uribe, que digo, para situar a los espectadores españoles, Álvaro Uribe es una persona sobradamente conocida. Álvaro Uribe ya ha sido perseguido implacablemente y además en muchos casos, o sea, despiadado. Y vamos a ver cómo acaba. María Fernanda Cabal es evidente que es la gran heredera del uribismo y de lo que es, y supongo que hablaremos unos años del cabalismo en Colombia. ¿Y qué pasa? La pregunta, ya hemos situado el plano general, doña María Fernanda, ¿qué pasa si perdemos Colombia? Si cae Colombia en manos de Gustavo Petro. ¿Y por qué es tan peligroso Petro? Es demasiado peligroso porque los comunistas vienen desde hace 80 años intentando atrapar lo que es la joya de la corona. La ubicación geoestratégica de Colombia de tener 2 océanos hace que precisamente para toda la estrategia geopolítica de control territorial y de guerra, Colombia sea la más preciada. Hombre, ya lo era en la época virreinal con Cartagena de Indias, es que es evidentemente, claro. Pero hoy la conexión que se tiene con Centroamérica por el Darién, toda su frontera. Ojo que tenemos un vecino que es Venezuela, que ya no es Estado. Venezuela ya está diluido como nación, es una cueva de piratas. Los que gobiernan o cogobiernan son los narcos, de todos los pelambres, los iraníes, los rusos, la inversión de la chequera de los chinos, el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC, si se puede llamar así, aunque yo no les creo mucho. Entonces es una amenaza permanente. Y siempre viendo un socio, que es Estados Unidos, que parece que se enterará tarde de las noticias. Sí. ¿Qué más quieren esperar? Si es que se sabe que hay antenas de los rusos de aviación no tripulada en la frontera, es que se sabe que todo el tiempo violan el espacio aéreo, es que se sabe que hubo financiación de banco ruso, el banco más grande donde llegó el dinero para poder patrocinar lo que los medios llamaron el estallido social, que no es otra cosa que una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. ¿Has visto? ¿Qué? Yo la voto. Porque, oye, si fuera colombiano también, pero si tuviera la suerte de ser colombiano... Imagínate que tuviéramos nosotros un senador de derechas de estos del antiguo PP o tal, que eran tal, que dijera, fuera así de frente. Se habría pasado a Vox, ya sabemos eso. También es verdad. Claro, ese es el tema. Juan Sí, Antonio. durante la firma del acuerdo en La Habana, cuando estaban las FARC, allá yo me encontraba entonces por allí, no por motivos profesionales, más bien personales. Y asistí un poco a cómo era la cuestión y cómo en los círculos del castrismo pues eso se atribuyó como una victoria de ellos, el lograr la paz. A mí lo que me gustaría que usted me indicara es, que ya ha contado un poco, hasta qué punto la injerencia extranjera, y en este caso en específico de Cuba, que hoy día está bastante desmantelada por muchas cuestiones, sobre todo económicas, pues ha intervenido o ha influido en la propia vida política colombiana. Totalmente. La injerencia de Cuba viene desde muchos años atrás.
La identificamos desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que la izquierda se le atribuyó al presidente conservador de su momento. Mientras tanto, Fidel Castro hacía presencia en Colombia, era la conferencia panamericana. Ese asesinato lo que buscaba era crear un estallido real, que es lo que siempre el revolucionario, el bolchevique busca, esa coyuntura para que se agite socialmente toda una explosión de pasiones que genere una violencia de tal magnitud que tumbe el gobierno de turno. Ya tuvimos y hay quienes argumentan que participó Fidel Castro en su momento, había que asesinar un líder apoyado por el pueblo, un líder muy popular como Jorge Eliezer Gaitán, que si bien no tenía las mayorías, el Partido Liberal estaba dividido, sí ponía en jaque al gobierno conservador. Posteriormente recordamos que Cuba entrenó guerrilleros de las FARC y después del M-19 de los años 70 y 80. Cuba ha sido un exportador de servicios de violencia y de muerte para Colombia, pero solamente un presidente se atrevió a romper relaciones con Cuba. Hoy yo no entiendo cómo seguimos con una embajada cubana que parece un búnker más grande que el de los gringos. Nadie les pregunta de dónde vienen todos estos oficiales y funcionarios que piden acreditación, igual la embajada de Venezuela. O sea, yo creo que nos hemos salvado de una intervención peor, porque ha sido realmente un Estado que ha permitido que por sus fronteras entre el que se